arte de pensar correctamente. Por eso hoy les vamos a explicar 5 temas que abarcan todo el concepto, como lo son la caracterización de la lógica, el racionamiento, el lenguaje, temario de la lógica, la argumentación de Chaim de Perelman. Uno de los temas más importantes es la caracterización de la lógica, por eso los dejo con mi compañera Karen, que les va a explicar un poco más del tema. La lógica forma parte de la filosofía y es una ciencia formal, ya que se encarga de estudiar las meras formas y estructuras del pensamiento. Su función es investigar cómo está estructurado el pensamiento con el fin de estudiar las leyes que rigen la validez. Se dice que la lógica incide en un tipo de pensamiento y conocimiento especializado, por así decirlo, científico o filosófico. Sin embargo, eso no es así, ya que aunque la lógica nos sirve como instrumento para las demás ciencias, es una ciencia que nos es útil en nuestra vida cotidiana, ya que el pensar es algo que a menudo realizamos cuando platicamos, cuando discutimos, cuando tomamos decisiones en nuestra vida. Incluso en la actualidad se está hablando de una lógica informal, que según el filósofo Alejandro Herrera, su objetivo es estudiar los razonamientos que pasan en nuestra vida cotidiana. A la lógica la podemos dividir en dos grandes etapas, como son la lógica tradicional y la lógica moderna. Como hemos visto, la lógica como ciencia del pensamiento se encarga de estudiar solo un aspecto de este, ya que el pensamiento es muy complejo y no se puede estudiar completo. A estos aspectos los podemos llamar factores del pensamiento y son sujeto pensante, actividad psíquica, objeto o contenido, lenguaje y formas y estructuras del pensamiento. En el estudio de la lógica podemos encontrar la teoría del conocimiento, la cual se encarga de estudiar sobre todo lo que es el conocimiento. Advierte 3 elementos, los cuales son el sujeto, el objeto y la relación que existe entre estos dos elementos. La teoría del conocimiento aborda una serie de aspectos en torno al problema del dicho conocimiento. Estos problemas son, primero, el problema sobre la posibilidad del conocimiento. Esto lo que trata es sobre si existe o no existe dicho conocimiento. A través de la historia han habido apareciendo varias respuestas, tales como el dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo, el pragmatismo y el criticismo. Un segundo problema es sobre el origen del conocimiento. Este problema lo que estudia es de dónde se deriva el conocimiento, si de la razón o de la experiencia. El tercer problema es sobre la esencia del conocimiento y dice que dónde está radicada la esencia de dicho conocimiento. Aparecen dos posturas, las cuales son el idealismo. El cuarto problema es sobre las formas del conocimiento. En ese problema existen dos formas de conocimiento, las cuales son el conocimiento intuitivo y el conocimiento discursivo. En el estudio de la lógica también podemos encontrar los principios lógicos supremos, los cuales son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de la razón suficiente. El razonamiento es un tipo de pensamiento que se derivan algunas conclusiones a partir de premisas, formando en sí parte del estudio de este mismo. Lo fundamental del razonamiento es que llegamos a una conclusión, a un conocimiento nuevo que no conocemos. Luego pasamos a las premisas que esas sí conocemos. ¿Qué es la conclusión en un razonamiento? Es la proposición que... ¿Qué es la conclusión dentro de un razonamiento? Es la proposición que se afirma. ¿Qué es la conclusión dentro de un razonamiento? Es la proposición que se afirma dentro de una oración. ¿Qué es la premisa dentro del razonamiento? Es la proposición que se afirma dentro de los elementos del juicio para llegar así a una conclusión. Entre las palabras más comunes que tenemos dentro de la conclusión podemos identificar algunas como. Por lo tanto, por ende, así. Como sabemos, por medio de la lógica buscamos llegar a la verdad. Para eso es necesario conocer, tener unos juicios, unos principios lógicos, una inferencia, un razonamiento. Empezando por el conocimiento, podemos decir que es la operación por la cual el sujeto se da cuenta de algo por medio del entendimiento o de los sentidos. Dicho conocimiento tiene unos elementos, los cuales son el sujeto cognoscente. ¿Qué es el objeto? El objeto es aquel accesible o susceptible al ser conocido. Tercero, la relación inmanente es la operación por la cual se lleva a cabo el conocimiento. Como segunda parte tenemos el pensamiento. El pensamiento es la representación de un objeto para buscar o generalizar la verdad, unos factores.
factores, los cuales son externos o internos. También vemos las formas, que son el concepto, que es la representación mental. Hay un juicio. Un juicio es cuando afirmamos o negamos entre la relación de dos ideas. Es el raciocinio, que es cuando relacionamos dos o más juicios para llegar a un nuevo conocimiento. En el juicio encontramos varios elementos. Los elementos del juicio son el sujeto, el predicado o el nexo verbal. También tenemos la importancia del juicio, que son, el juicio es un pensamiento autónomo. También las ciencias se componen de él. Y el juicio y predicabilidad son esencia, existencia o analíticos. En eso también encontramos unos principios lógicos, los cuales son principios de no contradicción, de identidad, de tercero excluido y de la razón suficiente. Para llegar a la verdad también es necesario tener una inferencia o un razonamiento, que es la operación mental por la cual podemos obtener un conocimiento desconocido a partir de uno previo. En el razonamiento encontramos varios tipos de él, que son inductivo, deductivo, por analogía, por mayoría de razón o por minoría de razón. Uno de los temas más importantes también es el lenguaje, por eso hoy mi compañera Gleida Yana Orjuela Sarabia les va a explicar un poco más acerca de este concepto. Primero que todo vamos a hablar del lenguaje, en el cual se encuentra el capítulo de la lógica. ¿Qué es la lógica? ¿Un arte o una ciencia? Es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el buen razonamiento del malo. Las ventajas que tiene un estudiante que estudia lógica son muchas. La posibilidad de razonar correctamente de aquellas que nunca lo han podido hacer. También se encuentra en la parte fundamental, la parte tradicional, porque se basa en el examen y el análisis de los métodos incorrectos de los razonamientos, las falacias. La lógica suministra al estudiante técnicas y ciertos métodos de fácil aplicación para determinar las correcciones e incorrecciones de muchos tipos de razonamientos. La lógica es la ciencia de las leyes del pensamiento, no, porque el pensamiento es el uso de los procesos estudiados por psicólogos. También se dice que la ley del pensamiento, asimismo, que la lógica son ramas totalmente diferentes, por las cuales tienen diferentes significados. El pensamiento es el proceso mental que se produce en la mente de todas las personas, creando un mundo diferente en cada emoción. En el capítulo del lenguaje también se habla de verdades y validez. ¿Cómo se puede predicar la verdad y la falsedad? Solo de preposiciones, nunca de razonamiento. ¿A quién pertenecen las preposiciones de validez e invalidez? Solo pueden pertenecer a razonamientos deductivos, pero nunca a preposiciones. ¿Cómo puede realizarse la comunicación de una preposición o de un razonamiento? Debe hacerse por símbolos, solo puede realizarse mediante el uso del lenguaje. El uso del lenguaje tiene tres funciones básicas que son: Para concluir, estos conceptos básicos de los temas anteriores que pusimos son importantes para tener un buen razonamiento lógico.